Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Continuando con el ciclo de conferencias que hemos venido desarrollando, en esta oportunidad abordaremos el problema de los allanamientos y los acuerdos como formas de determinación anticipada del proceso que preceden entonces al tema del archivo, la preclusión y el criterio de oportunidad que ya habíamos abordado en otras de las sesiones. Vamos a encontrarnos entonces que los allanamientos y los acuerdos son mecanismos de determinación anticipada del proceso que van a conducir, por regla general, a la emisión de una sentencia de condena. Digo que por regla general a la emisión de una sentencia de condena porque han existido por lo menos dos tesis diferentes. Una tesis que nos hablaba de que a pesar de que la persona aceptara los cargos, bien fuera de manera unilateral o de manera bilateral a través de un acuerdo, era procedente la absolución si no existía un mínimo de prueba para condenar o si a pesar de ese mínimo de pruebas se trataba de un comportamiento atípico. Y otra posición que es la que domina en este momento el criterio de la Corte Suprema de Justicia, y es que a pesar de la aceptación de cargos, cuando no se encuentre con ese mínimo de prueba o con ese mínimo de tipicidad para condenar, lo que será procedente entonces es una anulación de todo lo actual. Más adelante veremos cómo se generan estos dos enfoques, pero por ahora me interesa que nos concentremos en el concepto de los allanamientos y los acuerdos, sus diferencias sustanciales. Sobre todo porque a pesar del año 2017, en el famosísimo caso de los Nule, la decisión 14466 del año 2017, la Corte Suprema de Justicia va a modificar todo su precedente y va a considerar que los allanamientos y los acuerdos son ambos mecanismos de determinación anticipada que hacen parte de los acuerdos bilaterales entre la Fiscalía y la Defensa. Lo que veremos como lo veremos más adelante, se trata pues de un error conceptual grave por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente se equipara lo que resulta inequiparable. Inicialmente abordemos entonces dentro de la estructura de la actuación penal, como lo hemos dicho en otras oportunidades, todo lo que podrá considerarse como una forma de determinación anticipada del proceso. En este punto estamos considerando única y exclusivamente las formas de determinación anticipada que conducirán eventualmente a la emisión de una sentencia. Recordemos que cuando utilizo el criterio o el concepto de actuación penal, me estoy refiriendo a todo lo que sucede dentro del despliegue del Estado a partir del conocimiento de la noticia criminal que le da apertura a la fase de indagación y eventualmente hasta la extinción de la sanción penal, que sería un cuarto momento de la actuación penal, que sería la fase de ejecución. Cuando me refiero al proceso jurisdiccional, me estoy refiriendo específicamente a aquellos aspectos que van a comportar el ejercicio de la jurisdicción, que se da a partir de la presentación del escrito de acusación. Nos interesa en esta oportunidad vincularnos a los conceptos de la investigación formal, es decir, cuando existe vinculación procesal, bien sea por la formulación de imputación que se le puede dar al procesado o a partir del traslado de acusación que conforme a la ley 1826 del año 2017, vigente desde el 12 de junio del año 2017, nos permite entonces que coexistan tanto el proceso ordinario como el denominado procedimiento penal especial abreviado, donde también hará las veces entonces de la imputación, el traslado de la acusación y que permitirá igualmente las rebajas de pena, bien sea por aceptación de cargos unilateral o por acuerdos. Dentro del procedimiento ordinario nos interesan entonces tres momentos para hablar de la aceptación unilateral de cargos, es decir, de los allanamientos. Un primer momento que será de nuestro interés será la audiencia de formulación de imputación, donde de conformidad con los artículos 288, numeral tercero, y 351, el procesado puede aceptar unilateralmente la imputación y hacerse una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer, es decir, de la mitad de la pena a imponer. Ojo con esta expresión hasta, significa que este es el máximo, pero no el mínimo. El mínimo sería de hasta una tercera parte, que como veremos más adelante será el descuento punitivo en una fase posterior. Sabemos que la formulación de imputación es un acto de comunicación reglada a través del cual la Fiscalía General de la Nación le informa a un ciudadano los hechos por los cuales lo está investigando, la calificación jurídica provisional de ese comportamiento y le ofrece la posibilidad de aceptar los cargos. De hacerlo en esta audiencia, tendrá derecho a una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer. Pero si esta persona es capturada en situación de flagrancia, de conformidad con el artículo 57 de la ley 1453 del año 2011, que adicionó la ley 906
en el parágrafo primero del artículo 301, pues si la persona es capturada en flagrancia, esa rebaja de pena será de hasta una cuarta parte, es decir, de hasta un 12.5%, lo que se hará extensivo a las audiencias posteriores de preparación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral en un porcentaje de dicha naturaleza, de conformidad de lo que en su momento en la sentencia C645 del año 2012 conceptuó nuestra honorable Corte. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, en la audiencia de formulación de imputación existe la posibilidad de aceptar los cargos y obtener una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer. En la audiencia preparatoria tendremos la segunda oportunidad de aceptación unilateral de cargos y en esta oportunidad, de conformidad con el artículo 356, numeral quinto, el procesado podrá optar por una rebaja de pena de hasta una tercera parte, lo que es lo mismo que el 33.33% de la pena a imponer. Rebaja que será de hasta el 8.33% de la pena a imponer si la persona fue capturada en situación de flagrancia. Y, por último, en la audiencia de juicio oral, de conformidad con el artículo 367, tendremos una tercera oportunidad para que el procesado de manera unilateral acepte los cargos y en esta oportunidad obtendrá una rebaja del 16.6%, ya no de hasta, sino del 16.6% o del 4.16% si la persona fue capturada en situación de flagrancia. Igualmente, desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de que exista el traslado del escrito, perdón, hasta antes de que se presente el escrito de acusación, el procesado y su abogado defensor podrán acercarse a la Fiscalía General de la Nación a efectos de presentar un acuerdo. Este será el primer momento procesal para la posibilidad de presentar un acuerdo, que se regirá por los términos de los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal. Y a partir de la presentación del escrito de acusación y hasta antes de que se inicie la audiencia de juicio oral, existirá una segunda posibilidad de que el procesado, su abogado defensor y la Fiscalía lleguen a un acuerdo, en esta oportunidad bajo los términos de los artículos 351 y 352. Nos propondremos enseguida establecer que realmente no existe una diferencia sustancial entre lo que puede ser objeto de acuerdo en la fase de investigación y hasta antes de la presentación de acusación o después de la presentación de acusación y hasta antes de la audiencia de juicio oral. Básicamente son las mismas reglas las que podrán ser objeto de pacto entre la Fiscalía y la Defensa, lo que eventualmente disminuirá será el porcentaje de rebaja punitiva, puesto que existe una básica norma de nuestro sistema. A mayor desgaste del Estado, eventualmente menor rebaja punitiva. Y también será importante advertir que existe dentro del artículo 352 una expresión que nos permite considerar que también es posible que existan acuerdos dentro de la audiencia de juicio oral. Nos dirá el artículo 352 que también podrán llegar la Fiscalía y la Defensa a un acuerdo a efectos de que la Fiscalía tipifique dentro de su alegato de conclusión la calificación jurídica del comportamiento con miras a la disminución punitiva del procesado. Esto nos permite considerar que eventualmente dentro de la audiencia de juicio oral también será posible llegar a un pacto con el procesado. Miraremos entonces las generalidades de los allanamientos y los acuerdos y luego nos concentraremos en sus diferencias. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de los allanamientos y los acuerdos? Pues se dice entonces que tanto allanamientos como acuerdos tienen unas finalidades: humanizar la actuación penal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, y la fiscalía del imputado pues puede llegar a acuerdos en este sentido. Entonces, dentro de estas finalidades, pues nos dicen humanizar el proceso penal y la pena, es decir, establecer unos criterios que le permitan a las personas que han sido vinculadas a la actuación humanizar todo esto que es la tragedia del ejercicio del poder punitivo en cabeza de un ciudadano y, por supuesto, también en contra del ciudadano y los partícipes dentro de la actuación penal como la víctima directa e indirecta. Obtener una pronta y cumplida justicia. Una justicia tardía no puede ser considerada justicia. Activar la solución de los conflictos sociales entre las partes y establecer entonces la posibilidad de que la víctima sea reparada de manera integral. Se establece en el artículo 348 que los fiscales delegados deben generar un respeto por las directivas de la Fiscalía General de la Nación. Por allá en el año 2005 se establece entonces la directiva 001 del año 2005 en materia de acuerdos y negociaciones,
que establece unos criterios básicos, como por ejemplo que en los eventos del concurso de conductas punibles no puede suprimirse la conducta de mayor gravedad, que el fiscal tiene que respetar la prohibición de conceder doble beneficio al procesado, que no puede generarse una tipificación diferente a la de los hechos, que no pueden inventarse tipos penales. Y efectivamente, en la sentencia C1260 del año 2005, la Corte Constitucional establece un respeto por esas reglas. Los fiscales, en el desarrollo de los allanamientos y los acuerdos, no pueden entonces inventarse normas, no pueden inventarse penas, tienen que ser respetuosos del principio de legalidad, no pueden conceder doble beneficio al procesado, como veremos más adelante, y tienen que ser respetuosos de los hechos que son objeto de investigación. Y adicionalmente, pues se ha establecido uno de los aspectos que ha sido más paradigmáticos en materia de acuerdos y negociaciones, y es que los allanamientos y los acuerdos tienen como finalidad prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Es decir, que a partir de los allanamientos y los acuerdos la justicia sea prestigiada y no cuestionada, que no vaya a ser entonces llamada a tela de juicio por las diferentes concesiones que se puedan entregar. Dentro de las generalidades de los allanamientos y los acuerdos, pues también tenemos los derechos de la persona que es vinculada dentro de la actuación. El procesado dentro del ejercicio del proceso penal tiene una serie de derechos. Entre esos derechos está el de contar con un abogado, disponer de tiempo razonable para el desarrollo de la audiencia de juicio, preparar a sus testigos, contar con un intérprete en caso de que no conozca nuestra lengua local, disponer de una comunicación privada y secreta con su abogado defensor, que no sea obligado a declarar en contra de sí mismo, de su cónyuge, compañero permanente y parientes dentro de los cuartos grados de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil. Tiene también igualmente la posibilidad de disponer de la posibilidad de que por medios coactivos se haga interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, etc. Pero hay dos derechos particularmente importantes, que son el derecho a no autoincriminarse ni declarar en contra de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado, consanguinidad, segundo afinidad y primero civil, y al de tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas, sin dilaciones injustificadas, ante un juez que sea imparcial dentro de la actuación. Esto pues es el desarrollo del sistema probatorio. Un proceso público implica, además de que existe acceso de la comunidad al juicio, que no existan pruebas secretas, la oralidad como método de interrogatorio de testigos y de desarrollo de la contradicción que implica igualmente el poder conocer y controlar la práctica de la prueba, la concentración que implica un juicio sin dilaciones injustificadas y la imparcialidad, que es un deber del juez y que es entonces uno de los criterios para que exista jurisdicción. La jurisdicción es entonces la que existe en un juez que tiene jurisdicción, que tiene competencia y además es imparcial. De ahí entonces que el procesado tiene estos dos grandes derechos que eventualmente pueden ser renunciados, es decir, tiene derecho a renunciar al derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse y a un juicio oral público, concentrado y con inmediación de las pruebas. Puede renunciar a estos dos derechos siempre que se trate de una manifestación libre, es decir, que provenga de su liberalidad, consciente, es decir, que tenga la capacidad de comprender que está renunciando a esas garantías, que va a tener unas consecuencias negativas, eventualmente también otras positivas como la disminución de la pena, que no puede estar la persona en enajenación mental, no puede estar alcoholizada, no puede estar drogada, tiene que ser voluntario, es decir, que no exista presiones de ninguna persona y tiene que ser debidamente informado. ¿Quién le debe informar? Le debe informar el fiscal, le debe informar el juez, pero particularmente su abogado defensor. Nosotros los abogados defensores, como frenos de la contención del poder punitivo, somos los que le debemos informar entonces en manera detallada a nuestro representado las consecuencias de una eventual aceptación. Y conforme al artículo 131 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 354 de la misma norma, pues serán inexistentes las manifestaciones de responsabilidad penal que se desarrollen sin que medie la presencia del abogado defensor. De ahí entonces que la presencia del abogado es indispensable. Una pregunta básica y es, ¿puede el imputado renunciar a la presunción de inocencia? Y la respuesta debe ser un rotundo no. La presunción de inocencia es irrenunciable. ¿Y por qué es irrenunciable? Porque en los términos del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, 8º de la Convención Americana de Derechos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, la carga de la prueba siempre le corresponde al Estado. En los procedimientos abreviados que se dan por terminación, ya sea por allanamiento o por acuerdo, lo que cambia es eventualmente la forma en la que se desarrolla la actuación, pero la carga de la prueba siempre estará en cabeza del Estado, que es el que tiene que aportar el mínimo de prueba para condenar. El procesado renuncia
a su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse y renuncia a un juicio público, pero no puede renunciar, puesto que no es renunciable, a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho que le asiste a todo ciudadano y que el Estado tiene la carga inevitable de desvirtuar a través de los elementos de prueba. En los allanamientos y en los acuerdos se renuncia al juicio, pero tiene que existir ese mínimo probatorio que permita la condena. Una sentencia muy interesante que puede ilustrarlo sobre ese tema es la que ven en pantalla, la sentencia 31.531 del año 2009. Se trata de un caso en donde una persona portaba estupefacientes y es capturado en situación de flagrancia portando los mismos. Esta persona en la audiencia de imputación de cargos se allana unilateralmente a los hechos que han sido objeto de imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Para aquella época, para el año 2009, se consideraba entonces que portar estupefacientes constituía de manera efectiva el delito de tráfico de estupefacientes. A partir de las decisiones como la 41760, si mal no estoy, la 42167 de años posteriores, la Corte Suprema de Justicia empieza a modificar su criterio y en principio entonces nos dice, como por ejemplo con esta sentencia, que portar estupefacientes no es antijurídico si no existe entonces un ánimo lesivo frente a la comunidad, es decir, si no tengo la intención de venderlo, de suministrarlo de manera gratuita u onerosa, si no tengo la finalidad de almacenarlo, si no tengo la finalidad de que otras personas lo consuman, pues entonces no se pone en riesgo el bien jurídico tutelado de la salubridad pública. Y más adelante la Corte Suprema de Justicia consideraría que tráfico de estupefacientes en el verbo rector portar es atípico si no se demuestra la finalidad de venta. Es decir, si yo no tengo la finalidad de vender y la Fiscalía no prueba la finalidad de vender, es irrelevante la cantidad de estupefacientes que se porte, es irrelevante si es mucho o poco, si no logro probar o no logro acreditar que la persona efectivamente tenía la finalidad de enajenar o de vender esos estupefacientes. Pero volviendo a este caso, que es el 31.531, la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, esta persona ha sido privada de la libertad por el delito de tráfico de estupefacientes, si mal no recuerdo eran 58 gramos de marihuana, esto es un aspecto irrelevante, pues ustedes lo pueden leer allí. Resulta que esta persona en la audiencia de imputación se allana los cargos, su abogado defensor ante el juez de conocimiento le solicita la prisión domiciliaria y el juez se la niega con base en el artículo 68A, inciso segundo del Código Penal. Esta persona tenía antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes dentro de los 5 años anteriores. Van al tribunal, el tribunal dice, no, está mal negada, está bien negada la negativa de la prisión domiciliaria, van a la Corte Suprema de Justicia, el abogado defensor plantea un cargo por interpretación errónea de la norma y la Corte le dice, no, la norma no está siendo mal interpretada. Esta persona tiene antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, devuelvas el expediente una vez se surta la insistencia para casación oficiosa. Y en esta casación oficiosa, lo que dice la Corte es, vea, esta persona portaba consigo 58 gramos de estupefacientes, reitero, es irrelevante la cantidad, esto solo es lo que recuerdo en el momento, y lo que dice es, mire, si a esta persona no se le probó que tenía la finalidad de vender estos estupefacientes, lo que puede inferirse es que este estupefaciente era para su propio consumo, y si es para su propio consumo, pues entonces lo que se tiene es que no está poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado de la salubridad pública, razón por la cual, pues lo que debemos hacer es absolverlo. El hecho de que esta persona haya sido condenada por el mismo delito de manera anterior, lo único que nos prueba es que es un consumidor habitual. Y aquí establece esta parte o este fragmento de la decisión que es lo que pues comparto en pantalla. En las sentencias anticipadas proferidas por vía de los consensos, lo que se renuncia es al juicio oral y al derecho a no autoincriminarse, pero no se renuncia a la garantía fundamental como es el debido proceso sustancial y debido proceso probatorio. Tampoco se renuncia a la presunción de inocencia porque le corresponde es al ente persecutor, que es la Fiscalía General de la Nación, demostrar con los elementos que tenga en su poder que la persona es la autora del comportamiento delictivo, que además de típico es antijurídico y que por supuesto se trata de un delito culpable. De ahí entonces que en este caso la Corte Suprema de Justicia absuelve al ciudadano. Hoy en día, como les venía diciendo, la tesis ha cambiado y se entiende pues que no es posible la absolución del procesado, sino que lo que se da es la nulidad.
Entonces también digamos que tanto allanamientos como acuerdos son actos libres, nadie puede presionar al procesado, son conscientes, la persona tiene que estar en estado de sanidad mental. Aquí hay una pregunta importantísima que ojalá en los comentarios de este video pues debatiéramos sobre el particular. ¿Será que el inimputable puede realizar preacuerdos? ¿Será que todos los inimputables no podrían realizar preacuerdos? ¿Será que una inimputabilidad transitoria sin base patológica permitiría un acuerdo? Estas preguntas me han rondado en la cabeza durante muchísimos años y eventualmente algún día pues publicaré otro video o quizás un artículo sobre el particular, pero por ahora pues los invito a que lo comenten conmigo. Tanto allanamientos y acuerdos son voluntarios y debidamente informados por cuanto pues se requiere de la presencia del abogado defensor. Resulta imprescindible la presencia del abogado defensor. Insisto, son inexistentes las manifestaciones de terminación anticipada del proceso que se den sin el acompañamiento del procesado. El día de ayer, pues precisamente sale una casación interesante sobre este particular, donde se reiteran los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la decisión SP 1162 del año 2022. El radicado es el radicado 51760, una casación que es de mi autoría, y allí, bueno, yo fui el que presenté la demanda de casación, no fui el que la escribió, y pues la Corte ratifica pues que las actas de incautación o las manifestaciones que se realicen sin la presencia del abogado defensor no pueden tenerse en consideración para efectos de la responsabilidad. También debemos advertir, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que prevalece la voluntad del imputado sobre el abogado defensor. Hay una regla general, que es la del artículo 130. La regla del artículo 130 nos dice: el procesado tiene las mismas atribuciones que su abogado defensor, pero en caso de que medie discordancia entre el procesado y su abogado defensor, pues prevalece la voluntad del abogado defensor. La norma básicamente lo que nos dice es: el que sabe de derecho es el abogado, pero en materia de determinaciones anticipadas del proceso, la regla cambia. Prevalece la voluntad del procesado. ¿Y por qué? Porque él es el que soporta los términos de la pretensión. Él más que nadie es quien conoce si tiene o no responsabilidad en los hechos. Y tanto allanamientos como acuerdos son irretractables una vez cobran efectos. ¿Qué significa lo anterior? Que la retractación pues es de alguna forma echarse para atrás frente al tema. Cuando el procesado acepta cargos en la audiencia de imputación, el juez de garantías corrobora que sea un acto libre, consciente, voluntario, debidamente informado, y si así lo considera, pues entonces ya el procesado no podrá retractarse. Cuando el procesado presenta un acuerdo con la fiscalía y el juez verifica que es un acto libre, consciente y voluntario, pues posteriormente no podrá retractarse. Esto la Corte Suprema de Justicia lo ha mantenido durante toda su carrera jurisprudencial. Aquí están pues algunos precedentes que ustedes pueden detectar, donde la Corte dice: el allanamiento a cargos no es retractable. Y por aquí en una sentencia del año 2012, que es la 37668 del año 2012, que fue de la magistrada María del Rosario González Muñoz, ella dice: mire, si el allanamiento a cargos es un acto puro y simple, pues entonces la retractación también es pura y simple. Entonces, inmediatamente la Corte modificó o reafirmó su criterio y dice: no, el allanamiento a cargos solo es retractable si existen vicios del consentimiento. Y los vicios en el consentimiento, como nosotros lo sabemos, son el error, fuerza y dolo. Como conclusión, no es posible retractarse de la aceptación de cargos, salvo que se trate de una situación en donde se verifica un vicio en el consentimiento. Pero debemos hacer una observación. Yo hablo de retractación cuando ya existe aval de la aceptación de cargos. Si no ha existido aval de aceptación de cargos, pues simplemente no ha nacido a la vida jurídica la aceptación y por lo tanto no puede predicarse la retractación. ¿Qué pasa entonces con los allanamientos? Como ya lo hemos dicho, comportan básicamente tres momentos procesales. El primero en la audiencia de formulación de imputación, donde existirá una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena imponer o de hasta el 12.5% si existe captura en flagrancia. En el desarrollo de la audiencia preparatoria, donde la rebaja de pena será entonces de hasta la tercera parte de la pena imponer, es decir, el 33.33% o del 8.33% si existió captura en situación de flagrancia, y en la audiencia de juicio oral, donde la aceptación de cargo será del 16% de la pena, 16.6% de la pena imponer o 4.16%. El artículo 16
de la ley 1826 del año 2017, en el procedimiento penal especial abreviado, nos dice algo completamente diferente. Nos dice, entonces, mire, hasta antes del traslado de la acusación, la rebaja de pena, desde el traslado de la acusación hasta antes de la audiencia concentrada, la rebaja de pena será de hasta el 50% de la pena a imponer. Si se da la aceptación en la audiencia concentrada, será del 33.33% de la pena a imponer, y si se da en la audiencia de juicio oral, será del 16.6% de la pena a imponer, sin importar si existe o no situación de flagrancia. Otra idea que les dejo para quienes vean este video y eventualmente les interese presentar demandas de inconstitucionalidad, pues sería bien interesante presentar una demanda de inconstitucionalidad hoy contra el artículo 57 de la ley 1453 del año 2011, en razón a que el artículo 16 de la ley 1826 del año 2017 genera un tratamiento absolutamente desigual entre las personas que han sido capturadas en situación de flagrancia dentro del procedimiento ordinario y dentro del procedimiento abreviado. No se estaría dando, en mi opinión, un fenómeno de cosa juzgada en razón a la sentencia C645 del año 2012, por cuanto los supuestos de hecho son completamente diferentes. Yo no veo razón hoy para que un juez le dé a una persona que ha sido capturada por el delito de hurto calificado y agravado una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer cuando se trata de una captura en flagrancia, y si la persona porta un arma de fuego de fogueo, un arma menos letal, pues entonces ya la rebaja de pena sea de hasta el 12.5%, solo porque se trata del procedimiento ordinario. Esto pues lo dejo como inquietud en las observaciones o en los comentarios que ustedes pueden tener, o me pueden contactar por mis diferentes correo electrónico, redes sociales, pues me gustaría que lo comentáramos. Y aquí entonces pues esto que acabo de decirles en un cuadrito resumido, este cuadro inclusive lo trae la sentencia C645 del año 2012 en estas expresiones, pero la Corte al menos no utiliza esta expresión hasta, casi que lo dice como si se tratara de una situación automática y realmente no lo es. Ya como lo he explicado, pues no me detengo en esta diapositiva. Aspectos específicos del allanamiento a cargos. Aquí dice de la imputación, pero es del allanamiento a cargos, corrijo. Entonces, el allanamiento a cargos, pues, es un acto puro y simple. ¿Qué significa? Que la aceptación de cargos en el allanamiento del, a ver, pongamos aspectos específicos para que nos quede al menos bien en la pantalla. Digamos que aspectos específicos del allanamiento. Diríamos entonces que como aspectos específicos del allanamiento a cargos, pues tenemos que es un acto puro y simple. ¿Qué significa que es un acto puro y simple? Que el procesado tiene que aceptar la imputación tal y como se le formuló por el ente acusador. Él no puede generar aceptaciones condicionadas, él no puede generar ningún tipo de exigencia. Él no puede decir, mire, yo sí acepto cargos siempre y cuando pues a mí me digan que tiene que ser de esta manera, o yo acepto los cargos siempre y cuando se me conceda X o Y rebaja de pena, o yo acepto los cargos bajo el entendido de que yo no fui autor, sino que yo fui partícipe. Entonces, ¿qué significa lo anterior? Pues que no puede desarrollarse una situación de esa naturaleza. Recientemente la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, o trató un caso donde existió un allanamiento condicionado. Se trató de un caso muy interesante donde un adolescente dice, mire, donde un adulto que le da muerte a un adolescente dice, claro, es que yo sí maté a esta persona, pero yo no sabía que era menor de edad y yo no tenía conocimiento de esta situación. Yo yo acepto que yo lo maté, pero bajo el entendido de que yo no tenía ese conocimiento de la situación. Y entonces la Corte finalmente en casación reconoce pues que en este caso, al existir un error un error de tipo en lo que tiene que ver con el conocimiento de la situación, pues no le era aplicable el agravante y abre la puerta de alguna manera a lo que nosotros conocemos como actos de aceptación condicionados, donde el procesado dice, hombre, yo aceptaría los cargos si me formularan imputación bajo este entendido. Le recomiendo vehementemente la lectura. Se trata de la decisión 367 del año 2021, radicado 48015.
La aceptación de cargos es un acto incondicionado. ¿Qué quiere decir que es incondicionado? El procesado no puede exigirle ningún beneficio, no le puede decir, yo me allano los cargos siempre y cuando me concedan el 50%, no puede decirle, yo me allano los cargos siempre que me concedan la prisión domiciliaria, yo me allano los cargos siempre que el juez parta de la pena mínima. No, es un acto incondicionado. Lo único que sabe el procesado es que le darán una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer si lo hacen imputación, de hasta el 33.33% si lo hacen la audiencia preparatoria o del 16.16% si lo hacen la audiencia de juicio oral, o la cuarta parte de este beneficio si la persona fue capturada en situación de flagrancia. El procesado no puede exigir nada más. Entonces, un acto puro y simple, es un acto incondicionado y es un acto pues que se somete a las reglas del principio de legalidad. Ha establecido la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia y diferentes diferentes reformas legislativas que existen algunas prohibiciones de rebajas punitivas por razón de la aceptación de cargos. Entonces nos encontramos primero con el artículo 199 de la ley 1098 del año 2006, que nos dice, hombre, en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, cuando sean víctimas niñas, niños y adolescentes, como también los delitos contra la vida y la integridad personal y la libertad individual, pues no será procedente aceptación de cargos por allanamientos o por acuerdos, ni ningún otro tipo de beneficio. El artículo 26 de la ley 1121 del año 2006 nos dice, en los delitos de extorsión, concierto para delinquir, terrorismo, financiación del terrorismo y delitos conexos, no será procedente ningún tipo de beneficio por aceptación de cargos, ni ninguna otra garantía de esa naturaleza. En razón a estas circunstancias, pues desde la sentencia 33.254 del año 2013, un aspecto que es un poco más complejo, la Corte Suprema de Justicia de alguna manera dijo, mire, si a una persona que es condenada, por ejemplo, por el delito de extorsión, no se le va a permitir ningún tipo de beneficio por aceptación de cargos, pues entonces tampoco le sería aplicable la ley 890 del año 2004 en su artículo 14. La ley 890 del año 2004, en su artículo 14, aumentó las penas en una tercera parte frente al mínimo y una mitad frente al máximo de todos los delitos que existían hasta ese momento en nuestra legislación, con la finalidad de que eventualmente la rebaja de penas no fuese incompatible con ello. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Hombre, si una persona va a aceptar cargos por un delito de esta naturaleza y no va a tener ningún beneficio, pues no le deberían dar tampoco el aumento de la rebaja el aumento de la pena conforme a la ley 890. Hay bastantes providencias frente a este tema. De hecho, cuando fungí como defensor público del sistema de defensoría ante los tribunales y ante la Oficina Especial de Apoyo, pues presenté múltiples acciones de revisión frente a esta circunstancia bajo la causal séptima de revisión y prosperaron bajo los parámetros jurisprudenciales que ustedes están viendo en pantalla. Sin embargo, pues basta por ahora decir que no existen beneficios cuando se trata de los delitos consagrados en el artículo 199 de la ley 1098, en el artículo 26 de la ley 1121, tampoco procederán beneficios cuando el procesado haya obtenido incremento patrimonial producto de la actividad delictiva y no haya generado el reintegro, esto de conformidad con el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, y adicionalmente, pues la rebaja de pena será solo de una cuarta parte cuando se trate de delitos de feminicidio, de conformidad con el artículo 5 de la ley 1761 del año 2015. Quizás en otra diapositiva amplíe la información frente a este tema. Los acuerdos son, por otra parte, condicionados. ¿Por qué los acuerdos son condicionados? Porque pues básicamente obligan al juez de conocimiento siempre que no desconozcan garantías fundamentales. Así lo dispone el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Los acuerdos son condicionados en la medida en que si no vulneran garantías fundamentales son obligatorios para el juez de conocimiento. Los acuerdos son inexcindibles, yo no puedo aprobarlos de manera parcial. Una sentencia muy interesante, no es una sentencia, perdón, es un auto, es el auto 41570 del año 2013, el famosísimo caso del fiscal Sanabria, donde además de fijarse unos parámetros jurisprudenciales sobre lo que podía ser objeto de pacto, pues la Corte nos dice, mire, yo no puedo aprobar parcialmente un acuerdo, porque los acuerdos son inexcindibles, o los apruebo en todo, los niego en todo.
Se trataba de un caso donde un fiscal había actuado en una red de corrupción y lo habían acusado por el delito de concusión, entre otros delitos, si mal no recuerdo. Entonces el fiscal hace un pacto con la fiscalía y les dice, yo me declaro responsable a cambio de que me den el tratamiento de cómplice. Entonces le dicen, ah, perfecto, le vamos a dar el tratamiento de cómplice. Pero adicionalmente, pues entonces si me dan el tratamiento de cómplice, me tienen que conceder la prisión domiciliaria. Y en ese momento jurisprudencial decía, sí, sí se puede, le vamos a conceder la prisión domiciliaria. Pero también me tienen que conceder el permiso para trabajar como abogado litigante. Y entonces ahí, pues el tribunal dijo, no, yo no le puedo aprobar todo eso porque realmente son un exceso de beneficios. ¿Qué hace la Corte? Le dice, al momento jurisprudencial del año 2013, dice la Corte, usted puede pactar que de autor se le dé el tratamiento de cómplice. Como lo está dando un tratamiento de cómplice, pues también podría ser acreedor a la prisión domiciliaria. No estaba vigente la ley 1474 que prohibía para la fecha de los hechos este tipo de beneficios para los delitos contra la administración pública. Pero no le podemos aprobar la prisión domiciliaria porque es incompatible con la prisión que usted está realizando o que estaría concediendo. Entonces, a pesar de que el acuerdo es válido en su gran parte, no lo puedo aprobar porque quizás usted solo está acordando porque también quiere la prisión domiciliaria. Entonces ahí se extrae una regla, los acuerdos son inexcindibles, se aprueban en todo o se rechazan en todo. Los acuerdos son actos complejos. ¿Y por qué son complejos? Porque el juez de conocimiento, esto solo le corresponde al juez de conocimiento, los aprueba mediante un auto, pueden cobrar efectos inmediatos, pero se materializan en la sentencia. Y proceden desde la imputación y hasta la audiencia de juicio oral y pueden consistir en ¿qué? En la eliminación de la acusación de alguna causal de agravación punitiva o de algún cargo específico o que se tipifique la conducta dentro de la alegación conclusiva de una forma específica. Ya enseguida miramos cómo funciona esto. Y pueden dar lugar a que se genere la tasación de conformidad con el artículo 3 de la ley 890 del año 2004, que implica entonces que no se le dé aplicación al sistema de cuartos. Recordemos que, por ejemplo, si la pena de un delito es de 100 a 200 meses de prisión, pues lo que hace el operador judicial es dividir la pena en cuartos. Un cuarto mínimo que iría en este caso desde 100 hasta 125 meses de prisión, un cuarto medio, primer cuarto medio, que iría desde 125 días más, 125 meses más un día hasta 150, un tercer cuarto que iría desde 150 meses más un día hasta 175 meses de prisión y un último cuarto donde se iría desde 175 meses de prisión más un día hasta 200 meses. ¿De qué dependerá que se aplique uno u otro cuarto? De las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 y del artículo 58, las de mayor punibilidad. Cuando se realizan acuerdos, las partes pueden quitarle al juez la aplicación del sistema de cuartos y decir, por ejemplo, partimos de la pena mínima. A pesar de que el juez podría partir de una pena muy superior, le dice, no, vamos a partir de la pena mínima. Y esto es legal solo en los acuerdos. El fiscal y el imputado también pueden llegar a un preacuerdo. Aquí hago un paréntesis, esa expresión preacuerdo me parece desacertada. Es como si yo dijera, esto es una pre-promesa de compraventa. La promesa de compraventa obliga a comprador y a prometiente comprador y prometiente vendedor a comparecer a la notaría a firmar la escritura pública. ¿Qué sería una prepromesa de compraventa? Nos precomprometemos a presentarnos a una notaría. Eso no existe. No existe el preacuerdo, lo que existe son los acuerdos. Y los acuerdos nacen a la vida jurídica cuando el juez los avala. Las conversaciones que se den entre la fiscalía y la defensa pues serían previas al acuerdo. Por eso quizás el legislador utiliza la expresión preacuerdo, porque son previas al acuerdo. El acuerdo es lo que es avalado por el juez. Entonces también el fiscal y el imputado pueden llegar a un acuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias, y si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria. ¿Qué significa esto? Este es el principio de prohibición de doble beneficio. Solo puede existir un beneficio para el procesado. Y también una explicación importante. ¿Qué significará esto de un acuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias? Pues la tesis mayoritaria de la jurisprudencia hoy es que el acuerdo versa sobre los hechos a los que se le aplican las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo realizar acuerdos sobre los hechos, yo no puedo modificar los hechos son inmodificables.
Lo que puede ser objeto de convenio es la consecuencia jurídica de esos hechos. Yo no puedo suprimir hechos en el acuerdo. Y frente a este aspecto yo estoy completamente conforme con el planteamiento jurisprudencial en razón a que realmente no puede existir una mutación fáctica sobre lo que es objeto de convenio entre las partes. Entonces, de tiempo atrás, pues la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que les recomiendo, la 21347, ratificada en 25389, y también abordada en el auto 41570 del año 2013, ratificada inclusive este año en la decisión 359 del año 2022, la casación también es de mi autoría, enseguida la vamos a ver en pantalla, nos dice, mire, puede ser objeto de acuerdo el grado de participación de autor a cómplice, la lesión no justificada a un bien jurídico, es decir, los excesos del 32, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, la forma de la culpabilidad, las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a los que se refieren los numerales 3, 4, 5 y 7, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32, los errores a los que se refieren los numerales 10 y 12 de la misma norma, las circunstancias de marginalidad e ignorancia, pobreza extrema, las circunstancias de ira e intenso dolor, la comunicabilidad de circunstancias, la eliminación de causales genéricas o específicas de agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, etc. Todo esto era lo que podía ser objeto de acuerdo, de pacto, hasta antes de una decisión que va a restringir estas posibilidades, que es la decisión SU 459 del año 2019 de la Corte Constitucional, donde empieza a modificarse todo el parámetro jurisprudencial y decir, ya esto no puede ser objeto de acuerdo. Y aquí teníamos un respaldo jurisprudencial para la época, todo lo que se permitía entonces con el desarrollo de los acuerdos y las negociaciones, todo lo que permitía frente a este tópico. El respaldo jurisprudencial bajo este tema partía de un supuesto básico y es que no podía existir control material a la acusación y que al ser la acusación un acto de parte, pues no podía ser objeto de ningún tipo de control. Hoy el planteamiento jurisprudencial, aunque la Corte insista en que no existe un control material, pues parte de la base de que efectivamente sí puede existir alguna injerencia en el desarrollo de los acuerdos. Entonces, unas conclusiones hasta ahora de lo que hemos hablado. El allanamiento a cargos es un acto unilateral, el procesado es el que decide aceptar los cargos, no hay una invitación del fiscal, no hay un acercamiento con el fiscal simplemente formula la imputación y le dice, hombre, si usted quiere, allánese los cargos. Mientras que el acuerdo es un acto bilateral. En este acuerdo bilateral, pues tiene que estar presente fiscal, abogado defensor y procesado. Ellos son los que hacen el acuerdo. Invitan a la víctima, quien tiene derecho a conocer los términos del acuerdo y eventualmente a oponerse. O también puede incluirse o incorporarse al acuerdo a través de un mecanismo de reparación integral. Sin embargo, pues la víctima no tiene poder de veto sobre los acuerdos, tiene que ser escuchada, se le tiene que tener en consideración su opinión, pero no puede vetar los acuerdos. El allanamiento a cargos es un acto puro y simple, el procesado acepta los cargos tal y como le fueron formulados en el desarrollo de la actuación. Insisto, les recomiendo la lectura de la decisión 367 del año 2021, donde se abre la puerta de un allanamiento de alguna manera condicionado, pero pues en principio el allanamiento es un acto puro y simple, el procesado acepta los cargos tal y como le fueron formulados. El acuerdo por su parte es un acto complejo, el juez lo avala mediante un auto y posteriormente pues emite una sentencia. Si, por ejemplo, no aprueba el auto, contra esto procede recurso de apelación. Frente a la aceptación de cargos no procede ningún recurso. El allanamiento a cargos es un acto incondicionado, el procesado no puede exigir determinado beneficio, no puede exigir que el juez imponga determinada pena, le conceda algún tipo de subrogado, etcétera, mientras que el acuerdo es un acto condicionado. El juez lo aprueba en todo o lo niega en todo. Si el juez avala el acuerdo en los términos del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, no puede imponer una pena diferente a la que ha sido señalada por la Fiscalía. De hecho, es bien interesante analizar el contenido de los artículos 368, 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal, donde claramente el legislador distingue la aceptación unilateral, la aceptación por acuerdo y las consecuencias que pueden existir. Sin embargo, como veremos enseguida, la Corte Suprema de Justicia pues olvidó el contenido de estas dos normas
y dice entonces que los allanamientos y los acuerdos son formas bilaterales de terminación del proceso. El allanamiento a cargos se basa en el sistema de dosificación punitiva bajo el sistema de cuartos, es decir, como lo explicábamos ahora, pues el juez tiene que dividir la pena en cuartos, en 4 cuartos, donde tendrá que decir que dependiendo de las circunstancias de mayor o menor punibilidad, pues tendrá que aplicar una u otra pena. Mientras que en el acuerdo, pues se aplica el sistema de flexibilidad del principio de legalidad al punto en donde las partes pueden realizar un acuerdo. Miren, si un procesado se allana a los cargos y tiene, por ejemplo, 3 circunstancias de mayor punibilidad y ninguna de menor punibilidad, el juez tiene que partir del último cuarto. Tiene que decir, yo le impongo la pena en el último cuarto. En un mismo ejemplo, si el procesado con la fiscalía pacta la pena en un preacuerdo, pueden partir de 100 meses de prisión. De ahí entonces, o de la pena mínima. De ahí entonces que los allanamientos y los acuerdos no son lo mismo ni pueden ser considerados iguales. El allanamiento a cargos, pues se tasa la pena bajo un estricto principio de legalidad, se tiene que generar una imputación de cargos conforme a lo que efectivamente sucedió y las consecuencias jurídicas que efectivamente se presentan allí. Mientras que los acuerdos son ficciones que flexibilizan el principio de legalidad. Y cuando hablo de la flexibilidad del principio de legalidad, pues me estoy refiriendo a un concepto que es el de discrecionalidad reglada. El fiscal tiene cierto margen de discrecionalidad para poder generar acuerdos y negociaciones siempre que no comprometa entonces garantías fundamentales. ¿Y por qué se discute hoy en día todo esto de que los allanamientos y los acuerdos no son iguales? Se trata del famosísimo caso CP 14496 del año 2017, radicado 39.831 del 27 de septiembre, donde la Corte Suprema de Justicia dice, mire, de manera absolutamente clara, pues tenemos que el allanamiento a cargos constituye una forma de las modalidades o constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el sujeto termina por el cauce ordinario y que en tales exigencias medida resulta aplicable para su aprobación el cumplimiento de las exigencias del artículo 349. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia? Está diciendo que todas estas diferencias que nosotros vemos acá en pantalla, es decir, que el allanamiento y los acuerdos pues no son, que son exactamente lo mismo. Está diciendo, mire, el allanamiento y el acuerdo, ambos son formas de acuerdo bilateral. Está diciendo, esto es, ambos son formas de acuerdo bilateral. ¿Y por qué se da esta discusión? Por el contenido del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Quien creyera, no lo tengo acá a la mano, pero bueno, sí lo tengo aquí a la mano. Y me gustaría simplemente compartir con ustedes qué es lo que dice la norma y por qué se tuvo que generar esta interpretación. El artículo 349, me excusan un segundo, nos dice: en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegura el recaudo del remanente. Entonces, como el artículo 349 decía, no podrán celebrarse los acuerdos, la Corte Suprema de Justicia empieza a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea aplicable tanto al allanamiento como al acuerdo? Este es el planteamiento que se realiza. Hay que aclarar que esto pues no es novedoso en el caso de CP 14496, entre otras cosas es el caso de los NULE y que por eso se conoce tanto, sino que venía de tiempo atrás. Por ejemplo, la Procuraduría, el Ministerio Público siempre había sostenido que la prohibición del 349 era tanto para allanamientos como para acuerdos. Y la Corte Suprema de Justicia pues ya lo había dicho en algún momento. Por acá en el año 2005, con ponencia del magistrado José Luis Quintero Milanés, pues se dijo que el allanamiento era una forma de acuerdo. En ese momento salvaron el voto 4 magistrados y 2 aclararon. De los 9, 4 lo salvaron y 2 lo aclararon. Después, en el mismo año 2005, en la decisión 21347, Jessy Ramírez Bastidas dijo, sí, el allanamiento es una forma de acuerdo. Después, durante los años 2008, 2009, 2011 hasta el año 2014, se dice el allanamiento no es una forma de acuerdo y por lo tanto no le es aplicable el artículo 349. Y ahí nos encontramos entonces que en esta misma providencia, pues miren que
José Luis Quintero Milanés, que salvó el voto en esta providencia, pues ya nos dice, yo soy el ponente de la misma, él cambia de opinión y se va hasta acá, hasta el año 2014, y a partir del año 2014 se consolida la línea jurisprudencial donde se dice el allanamiento y el acuerdo son dos formas diferentes. Y por lo tanto, al allanamiento no le es aplicable el artículo 349. Con la decisión 14496 del año 2017, 39831, ponencia de José Francisco Acuña Vizcaya, se genera la ruptura de la línea jurisprudencial y se empieza a decir los allanamientos son formas de acuerdos bilaterales y por lo tanto, tanto allanamiento como acuerdo le es aplicable el artículo 349. Por su parte, la Corte Constitucional siempre sostuvo el allanamiento y los acuerdos son sustancialmente diferentes y por lo tanto al acuerdo al allanamiento no le es aplicable el artículo 349. Miren pues que la Corte Constitucional siempre ha sostenido que no lo son, que no son equiparables. Recomiendo, por ejemplo, la sentencia C303 del año 2013, donde es absolutamente categórica la Corte Constitucional al sostener que no son equiparables el allanamiento y el acuerdo. Y siempre fue muy fuerte la Corte Constitucional sosteniendo. De ahí entonces, pues que esto es una discusión bien compleja. Yo quiero centrar o quiero establecer aquí mi posición frente a este tema. Es una posición académica y es una posición que de alguna manera compromete mi criterio, pero yo creo que uno en la academia también tiene que ser respetuoso frente a estas posiciones. Para mí, los allanamientos y los acuerdos no se pueden asemejar. El allanamiento y el acuerdo es absolutamente diferenciable. Ya lo hemos dicho, uno es unilateral, otro bilateral, uno es puro y simple, otro complejo, uno es incondicionado, otro es condicionado, uno se dosifica bajo el sistema de cuartos, el otro se puede prescindir del sistema de cuartos, en uno hay un principio de estricta legalidad, en otro es una ficción legal bajo la discrecionalidad reglada. Es absolutamente diferenciable el allanamiento y el acuerdo. Difícilmente yo le recomendaría a un cliente que se allanara los cargos. Generalmente recomiendo un acuerdo cuando ese es el mecanismo de la terminación anticipada. Me permite seguridad, le permite seguridad a mi representado, me permite considerar que efectivamente se genera una situación donde voy a obtener un verdadero beneficio. En alguna discusión, en un conversatorio, se decía, es que el allanamiento del acuerdo es exactamente lo mismo. La diferencia es que es como cuando usted va a un mercado popular, en un mercado abierto, y dice, ¿cuánto vale un kilo de tomates? Ah, el kilo de tomates vale 10 pesos. Ah, le doy 4. No, deme 6. Eso es lo que sucede. Pero cuando usted va a un centro comercial mayoritario, como por ejemplo Almacenes Éxito, usted no le puede ir a decir al vendedor, venga, le doy 4, no, él dice, no, el precio es fijo. Entonces alguien sostenía que la diferencia entre los allanamientos y los acuerdos era básicamente esto. Yo le hice un símil diferente, no, es que el allanamiento es algo así como ir y comprar un tiquete de lotería y el acuerdo es comprar el tiquete ganador de la lotería. ¿Por qué? Porque yo ya sé a lo que voy. En el acuerdo yo no me llevo sorpresas. De ahí entonces que considero que tanto allanamientos como acuerdos son completamente diferenciables. ¿Qué pasa? Considero que el 349 le debe ser exigible a ambos. ¿Y por qué? Porque el incremento patrimonial producto de una actividad delictiva no puede ser de ninguna manera alentado por el Estado. De ahí entonces que si una persona ha obtenido incremento patrimonial fruto de una actividad delictiva, pues no podrá hacerse ningún beneficio hasta tanto reintegre lo que fue producto del incremento. Y esto tiene muchas condiciones. Uno, el incremento tiene que ser para sí, porque si el incremento es para un tercero, considero que no le resulta aplicable la regla del 349. Dos, si hay coautoría, pues tiene que ser el incremento particular, sin perjuicio de que se discuta, porque así lo acepto, que existe solidaridad y fuente de incremento patrimonial. Y tres, tiene que existir claridad cuál es el incremento patrimonial para efectos de poder clarificar cuál es el reintegro que se tiene que dar por parte del proceso. Ese es mi criterio. Obviamente soy absolutamente respetuoso de todos mis amigos defensores que pues obviamente no lo van a compartir porque pues ideológicamente la defensa no lo comparte o puede no compartirlo o pues tengan mejores argumentos que yo, pero de eso se trata la academia. La academia se trata de generar discusiones. Mi criterio es allanamientos y acuerdos son completamente diferentes, pero a ambos les puede ser aplicable el contenido del artículo 340. ¿Qué tenemos en este momento?
Pues tenemos entonces un panorama jurisprudencial donde la posibilidad de realizar reintegro, donde la posibilidad de realizar acuerdos se ha restringido de muchísimas formas. Aquí hay 5 antecedentes jurisprudenciales interesantes: la decisión 16933 del año 2016, radicado 47732, el caso de los NULE, el 14496, la sentencia SU 479 del año 2019. A mis estudiantes les recomiendo que le den una lectura. 2 providencias que son la 2073 del año 2020, 3002 del año 2020, la sentencia SP 359 del año 2022, les puede también dar luces frente a este tema, donde se ha generado entonces, digamos, alguna restricción en lo que tiene que ver con los allanamientos y los acuerdos. ¿Qué tenemos hoy frente a estos aspectos? Pues jurisprudencialmente se han llegado a algunos consensos. Voy a ir una diapositiva más adelante. Creo que esta nos sirve para establecer esto. Tanto en allanamientos como en acuerdos, según las decisiones SP 2073 y 53, SP 2073 del año 2020, radicado 53311, miren, tanto en allanamientos como acuerdos tiene que existir una hipótesis muy clara de lo que son los hechos jurídicamente relevantes, un soporte probatorio de los hechos que son objeto de imputación, claridad en los términos del acuerdo, viabilidad legal en los términos del acuerdo, y que se trate de una renuncia que imponga una verdadera voluntariedad del procesado, que se trate de un acto libre, consciente, voluntario y debidamente informado. Esto presupone entonces que debe existir una imputación que sea correspondiente con la realidad. El procesado acepta los cargos por el delito que ha sido objeto de imputación, con beneficios que se dan por parte de otro delito. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar frente a estas circunstancias? Pues que el panorama jurisprudencial es de la siguiente manera. Tiene que existir absoluta claridad frente a la imputación del comportamiento que efectivamente se realizó. En el momento de realizar la audiencia de formulación de imputación o eventualmente el traslado de acusación en el procedimiento abreviado, se hace conforme a los hechos y la tipificación correcta del comportamiento delictivo. Las negociaciones a las que se acude, pues van a tener como finalidad única y exclusivamente la de cuantificar la rebaja de la pena que el ciudadano es acreedor, pues no implican una modificación frente a los hechos. La Corte Constitucional, pues de alguna manera en esta oportunidad, ha establecido que no es posible, por ejemplo, conceder la marginalidad al procesado si no existe una base fáctica frente a ello. Discrepo profunda y absolutamente de la Corte Constitucional en este aspecto por una razón elemental. Si yo como fiscal tengo suficientes elementos para considerar que una persona actuó bajo un estado de marginalidad, tengo que tipificar el comportamiento reconociendo la situación de marginalidad, o la de ignorancia, o la de pobreza extrema, o el estado de ira, o el estado de intenso dolor, o el exceso en la legítima defensa, etc. De ahí que no sea razonable que se exija que se aporten evidencias para otorgar un beneficio que por ley le corresponde al procesado. Si una persona actúa en un estado de legítima defensa excedida, pues no es objeto de negociación esto. Le corresponde al fiscal ética y legalmente tipificarlo de esa manera. ¿Qué es lo que tiene entonces que hacerse por parte del Estado al Estado representado por la Fiscalía? Pues tiene que enmarcar los hechos jurídicamente relevantes frente a los comportamientos que efectivamente se realizaron, realizar la calificación conforme a esos hechos jurídicamente relevantes, sustentar las rebajas y beneficios bajo el principio de discrecionalidad reglada, es decir, lo que la ley le permite realizar, considerar los límites y las prohibiciones legales, ya los hemos visto, artículo 26 de la ley 1121, artículo 199 de la ley 1098, artículo 349, artículo 5 de la ley 1761, cumplir con los estándares de presunción de inocencia y derechos de las víctimas. Recordemos que el contenido del artículo 327 nos dice que ni los preacuerdos y negociaciones ni el principio de oportunidad puede comprometer la presunción de inocencia, y pues presentarle al juez los acuerdos y las negociaciones en el marco del cumplimiento de las garantías fundamentales. Entonces, ¿qué se establece en este tipo de circunstancias? Pues la jurisprudencia pues establece que han existido algunos errores. ¿Y cuáles son los errores? Los que comúnmente ocurren cuando se aprueban los acuerdos sin la base fáctica y sin lo suficiente soporte. Entonces, los jueces, al emitir la sentencia, pues tienen que realizar ciertos controles y no están obligados a ¿qué? Por ejemplo, a dar por cierto los hechos incluidos en la acusación
cuando no están demostrados más allá de toda duda, convalidar calificaciones jurídicas inapropiadas, conceder beneficios que excedan los límites legales, emitir sentencia cuando se advierte que han sido violados los derechos del procesado. Aquí es importante reiterar que la Corte Suprema de Justicia viene diciendo, no existe control material a los acuerdos. Miren que sí existe de alguna forma. ¿Por qué? Porque si el juez encuentra que existe una calificación jurídica inapropiada, pues de alguna manera el solo hecho de referirlo, pues está generando un control material. Y entonces reitera la Corte Suprema de Justicia que es una obligación del fiscal especificar en los eventos que las modificaciones de los cargos son producto de un ajuste de legalidad o si por el contrario corresponden al desarrollo de un acuerdo. Entonces, ¿qué ha establecido la Corte Suprema de Justicia siguiendo con esta decisión 3002? Que las partes en virtud de un acuerdo, dice la Corte, no pueden incluir circunstancias de menor punibilidad a otros cambios de la calificación que no tengan base fáctica y probatoria, mucho menos cuando ello entraña una rebaja de pena desproporcionada y sin que pueda desatenderse la obligación de obrar con la diligencia extrema cuando la víctima pertenece a un grupo poblacionalmente vulnerable. Aquí nos están diciendo que de alguna forma no se pueden modificar los términos de la acusación para mejorar la situación del procesado si no existe base fáctica. Aquí la Corte Suprema de Justicia, debo aclararlo, está abordando un caso de violencia de género donde realmente se desconocieron las garantías fundamentales de las víctimas que ni siquiera fueron escuchadas en punto del acuerdo. Sin embargo, va a morigerar su criterio en otras providencias que más adelante vamos a desarrollar, ya nos falta poco para terminar esta charla, pero en esta misma 3002 dice, mire, sin perjuicio de que el acuerdo, o sea, no puede incluir no puede incluir circunstancias que no tengan base práctica, sin perjuicio de que el acuerdo consista en tomar como referente una norma penal menos gravosa, no para que el juez emita la condena a la luz del referente jurídico que no se ajuste a los hechos presentados por el acusador, sino para efectos de calcular la pena. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, si yo voy a modificar la calificación jurídica para hacerla más benéfica al procesado, eso tiene que tener una base fáctica. Pero si yo voy a hacer un acuerdo donde el procesado se declara responsable del delito que efectivamente sucedió y como contraprestación vamos a calcular la pena con el delito por el que se realiza el acuerdo, no va a existir problema. ¿Por qué? Porque en este último evento las partes no tendrían que presentar evidencias que den cuenta, siguiendo con el mismo ejemplo, de que el procesado es cómplice, todo bajo el entendido de que realmente lo que se está diciendo es el procesado se declara responsable del delito efectivamente cometido solo bajo la pena del delito preacordado. Pero en este caso, pues lo que el juez tiene que constatar es que no se genere un beneficio excesivo. Entonces, por ejemplo, digamos que lo que ha dicho la Corte excesivo es, inclusive hacía cálculos matemáticos, esta persona es autora supuestamente del delito de homicidio agravado para la época de la sentencia 200 de SP3002 del año 2020, la pena era de 400 a 600 meses de prisión y por aquí en la audiencia de juicio oral le dicen al procesado que le van a conceder una marginalidad y le van a disminuir la pena de 400 meses en una sexta parte. Entonces, el procesado va a pagar simplemente una sexta parte de la pena. Entonces dirían, bueno, me le va a quedar una pena en el 66,66% de la pena imponente. Entonces lo que ha dicho la Corte es, hombre, en este caso, el procesado solo tendría derecho a una rebaja del 16,6% en el momento procesal. Y aquí le están dando el 66,66%. Esto lo torna desproporcionado. Aquí no estoy emitiendo concepto, aquí estoy brindando la información de lo que en algunos casos ha dicho la Corte. Entonces, se han generado esos, digamos, esos planteamientos en punto a la proporcionalidad de la rebaja de la decisión. Entonces, pues aquí les quedan en las diapositivas, ustedes ya las tienen en el Drive y cualquiera que no las tenga, pues las puede consultar en el Drive, que muchas oportunidades las he compartido. Algunos otros planteamientos de lo que se da en lo que tiene que ver con los ordenamientos y los acuerdos. Esta es, por ejemplo, la postura que asume la Corte Suprema de Justicia hoy en lo que tiene que ver con el allanamiento y el acuerdo. Nos dice, ya no procede la absolución, sino la nulidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia? Pues que no aplica al caso porque la interpretación sobreviniente de la sala impone la anulación del proceso desde la audiencia de aprobación del acuerdo, dado que este quedó sin soporte probatorio. Aquí también, por ejemplo, la decisión 367
no procede absolución tras el allanamiento a cargos, sino que lo que procede es la anulación. Entonces, límites a los allanamientos y a los beneficios. Enseguida, en 3 o 4 minutos, culminamos con una presentación de las formas en las que se pueden desarrollar los acuerdos y las negociaciones, pero algunos límites de los allanamientos. No puede otorgarse mayor rebaja procesal según la fase en el proceso. Ya hemos visto las fases: imputación preparatoria y juicio oral. En los acuerdos se prohíbe más de un beneficio al procesado, esto es, o se elimina un agravante, o se suprime un delito, o se califica de manera benéfica al procesado, pero no pueden concurrir. Tiene que existir reintegro para que pueda proceder el allanamiento, el beneficio por aceptación. No existen beneficios cuando se trata de delitos contra niñas, niños o adolescentes víctimas de delitos contra la libertad individual, libertad de integridad sexual o delitos contra la vida e integridad personal. No se permiten beneficios en lo que tienen que ver con los delitos de extorsión, concierto para delinquir, terrorismo, financiación del terrorismo y delitos conexos. Y en lo que tiene que ver con el delito de feminicidio, solo es posible una rebaja de 1/4 parte del beneficio ordinario. ¿Cuáles son los tipos de preacuerdos? Pues esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia 2168 del año 2016. Me parece que pedagógicamente es interesante. Entonces nos ha dicho: 1, preacuerdo conforme a los términos de imputación. El imputado se declara culpable del delito imputado y a cambio de que simplemente se le va a dar la rebaja de pena que habrá de hacerse a la sanción impuesta de acuerdo a la fase procesal. Por ejemplo, el imputado fue acusado por el delito de homicidio agravado y antes de presentar el escrito de acusación, pues simplemente le dicen: ya no vamos a quedar de una pena de 400 a 600 meses de prisión, sino que le vamos a partir de la pena de 400 meses y le vamos a dar el 50%. De ahí entonces, ¿qué va a quedar? Con una pena de 200 meses de prisión. Un acuerdo básico, un acuerdo sencillo. Preacuerdo con degradación. El indiciado procesado se declara culpable, pero con la eliminación de una causal de agravación punitiva de algún cargo específico. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el homicidio agravado nuevamente. El procesado parte de una pena de 400 a 600 meses de prisión y la defensa propone: hombre, no, quíteme el agravante y déjeme la pena en 208 meses de prisión, que es la pena mínima para el homicidio simple, y partamos de esa pena. En principio uno diría: este acuerdo no es muy bueno, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a partir de la ley 2197 del año 2000, escúcheme un segundito. A partir de la ley 2197 del año 2022, vigente del 25 de enero, la pena para el homicidio agravado es de 480 a 600 meses de prisión. Entonces uno diría: este acuerdo aquí pintado antes de la ley 2197 no era tan interesante. Hoy en día yo sí le diría: venga, usted me quita el agravante y me quedan 208 meses. ¿Por qué? Porque si usted me le da el 50%, me va a quedar en 240 meses de prisión. Entonces aquí pues esta es una de las formas de los acuerdos. Pero también puede suceder que el acuerdo consista en eliminar un delito, no un agravante, sino un delito. No me parece que sea el acuerdo más interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un homicidio simple y un delito de porte ilegal de armas de fuego. Entonces, ¿el acuerdo en qué podría consistir? El acuerdo podría consistir en que me eliminen el delito de porte ilegal de armas de fuego. Entonces, no es un acuerdo muy interesante. Más fácil decir: listo, entonces por el homicidio simple tenemos una pena de 208 meses de prisión, y por el porte ilegal de arma de fuego bajo las reglas del concurso, usted me va a aumentar 2 meses, quedamos con una pena de 210 meses de prisión y usted me rebaja el 50 y me queda en 110 meses de prisión. Esto para entenderlo, y sobre todo quienes de pronto no han entrado en el mundo de los preacuerdos y no recuerdo muy bien el tema de dosificación, es interesante hacerlo con una serie de ejercicios, pero digamos que por ahora esto solo es una base teórica. Y existe el preacuerdo más complejo, que es el preacuerdo con readecuación típica. Entonces, en este caso, el indiciado procesado se declara culpable de un delito relacionado con el imputado, pero con pena menor. Esta es la modalidad de acuerdo de la readecuación típica. Hoy en día, a partir de las decisiones que hemos visto, la 2073, la 3002, la 359, lo que está diciendo la Corte es: usted se declara culpable no de otro delito, usted se tiene que declarar culpable del delito objeto de imputación. Leámoslo así: usted se tiene que declarar culpable del delito imputado, pero con la pena
de un delito menor. Entonces, por ejemplo, el procesado es autor de tentativa de homicidio, pero se impondrá la pena de lesiones personales. La condena queda por tentativa de homicidio, pero con la pena de lesiones personales. El procesado es autor de homicidio, pero va a tener la pena como si fuera el cómplice de homicidio. El nomen juris de la conducta no cambia, lo que se utiliza es la otra modalidad para efectos de la punibilidad. Esta es la forma de acuerdo más compleja, la más utilizada entre otras cosas porque pues permite de alguna forma mayor flexibilidad. El límite actual en esta forma de acuerdo es la proporcionalidad de la rebaja. Y la proporcionalidad es un criterio pues, que se mide de muchas maneras. ¿Cuál es el daño real versus el daño potencial? ¿Cuál es la colaboración que tiene el procesado? ¿Cuál es la complejidad de comportamiento delictivo? El mayor aporte a la solución del conflicto, la etapa procesal, pero debemos reconocer que este es un panorama por ahora oscuro en donde no existe un consenso sobre el particular. Esta demanda de casación de la que les he venido hablando ahora, pues es una demanda de casación de mi autoría y esta decisión pues es la que emite la Corte Suprema de Justicia. Aquí la Corte, pues digamos que ratifica de alguna manera su jurisprudencia. Esta oportunidad no me casaron la decisión, pero pues lo que se establece por la Corte es que los preacuerdos deben versar sobre una calificación jurídica fundada en la base fáctica, es decir, sobre los hechos que fueron objeto de imputación, apoyada probatoriamente según la estructura propia del sistema. Lo que se hace en estos casos es que la Fiscalía tiene que preacordar sobre el supuesto de que el delito que se atribuye tiene una base fáctica probatoriamente sustentada y en ese orden de ideas pues no puede modificar los hechos que son objeto de imputación, sino las condiciones de la pena que habrá de purgarse en este caso. El caso de Mauricio Antonio Ortiz es un caso donde él es autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, pero se realiza un acuerdo con la Fiscalía donde se declara responsable a título de cómplice. Lo que estaba discutiendo yo en esta casación es que precisamente, pues si era cómplice, le tenían que otorgar la prisión domiciliaria. Lo que la Corte dice es, no, él es autor del delito de porte ilegal de arma de fuego. Como autor, lo que pasa es que se le impuso la pena de cómplice, pero no va a tener entonces las condiciones de la otra punibilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues a esta persona se le condenó como autor a quien ostentaba tal condición y así lo aceptó por vía del preacuerdo. Y en este caso, pues lo único que sucedió es que se le impuso la sanción del cómplice. ¿A dónde apunta la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia? A mi juicio, insistiendo que se trata de un panorama oscuro, en que la persona va a ser acusada por el delito real, se le declara responsable por el delito real, pero que eventualmente se le imponga la pena conforme al delito acordado. Todo lo demás se somete a la pena real. Este creo que es el panorama actual de los acuerdos y las negociaciones. Aquí entonces quedamos con esta charla, creo que ha sido de las más extensas que he dado por este medio. En otra oportunidad, pues interesante realizar ejercicios para ver cómo funciona esto en la práctica, pero por ahora entonces dejo a su consideración esta base teórica. Espero que sea de utilidad lo que les estoy poniendo de presente y quedo atento entonces a los comentarios que se le hagan al video, como en igual sentido también a los que en las sesiones de clase compartiré. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un resto de día feliz.